Bien, vamos a continuar con el libro de Efesios, pero antes de comenzar con el libro de Efesios, comenzamos la semana pasada el primer capítulo. Hablamos sobre lo que Dios nos ha dado, sobre sus bendiciones, y también quiero decirles que estamos celebrando el mes de la Biblia acá en el sur. Se decretó el año pasado y este año lo ratificaron la gobernación, el mes de la Biblia. Es muy importante. Ayer nuestro hermano Efraín tuvo unas palabras hermosas para todos los jóvenes y los menos jóvenes como yo, y fue una palabra hermosa, realmente hermosa. Y una de las cosas que él hablaba, y es algo cierto, es que los cristianos, curiosamente, tenemos dos elementos o dos cosas que hacer que son muy sencillas, son vitales, pero nos cuesta un mundo hacerlas. La primera es orar. Nos cuesta un mundo orar. A pesar que decimos que orar es hablar con Dios y todo lo demás, nos cuesta un mundo orar. A menos orar con O mayúscula. Y la otra cosa que es sencilla y que es elemental en un cristiano es leer la palabra del Señor. Decimos que la palabra del Señor es la palabra del Señor, que es alimento, que es luz, que es lámpara, todo lo demás. Pero ¿cuánto nos cuesta leer la Biblia? Al menos de manera continuada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si yo hiciera acá una encuesta, que no la voy a hacer, y les preguntara cuándo han leído desde Génesis a Apocalipsis la Biblia, creo que pocos podrían levantar la mano, creo, pero no voy a hacer esa encuesta. Lo único que quiero es incentivarlo a que la lea. Hablaba con alguien y me decía: chico, a mí no me gusta leer. Y yo le dije: a mí no me gustaba leer. De hecho, el primer libro que yo leí en 1986 fue El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, un actor inglés. Y el segundo libro que leí fue El hombre que calculaba, que es una metáfora para enseñar matemáticas. Pero cuando vine al Señor, lo primero que hice fue leer el Nuevo Testamento, muy rápido. Creo que en una semana lo leí. Tenía mucha hambre del Señor. Y ahí despertó mi hambre por la lectura. Pero leo, y hay muchas veces que he leído muchos libros, y no quería leer más, porque yo dije: ¿para qué leer? Si muchas de esas cosas ni siquiera las recuerdo. Y yo escuchaba a una hermana que decía: ay, hermano, yo leo la Biblia y no se me queda nada. Y yo decía: yo leo tanto libro y hay cosas que ni se me quedan. Pero leí la historia de un sabio, creo que de la India, que le dijo: maestro, la lectura no tiene sentido. Leo y leo. Ok, no hay problema. Discípulo, ¿no eres mi discípulo? Sí, maestro. Bueno, llega, ven a buscar en el río agua con este colador. Con este colador, sí, me traes agua. Y fue al río. Y cuando llegaba sin agua. Ay, maestro, fallé. Bueno, ve otra vez. Y fue muchas veces hasta que se cansó. No, maestro, este trabajo que tú me diste no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Pues cada vez que yo voy al río y meto el colador en el río, llego acá sin agua. Eso es verdad, mi discípulo. Y te fijaste cómo está el colador, cómo lo llevaste en consideración, cómo está limpiecito. ¿Ves? Así es la lectura. Tú vas y lees y tu mente se va limpiando. Y eso es lo que yo quiero cumplir. Y la palabra del Señor dice que es agua. También dice que el Señor decía: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. A veces nosotros quisiéramos que yo le dijera a ustedes: hermanos, hoy les tengo 5 pasos para ser santos. ¿Cuántos quieren los 5 pasos para ser santos? No hay 5 pasos para ser santos. Pero usted y yo quisiéramos tener 5 pasos para ser santos. No existen los 5 pasos para ser santos. Pero Dios nos dice: sé santo porque yo soy santo. Es una orden, un mandato, no es una sugerencia. Nuestro Dios nos da sugerencias, da órdenes. Porque acabamos de cantar que Él, grande, fuerte, es nuestro Dios, y que Él es el Señor.
Si usted cree que es el Señor, significa que Él tiene toda la autoridad para darnos órdenes a nosotros. Y Él nos da órdenes, mandatos. Y uno de esos mandatos es ser santo. Y entonces, ¿cómo vamos para ser santo? Con la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la única forma de ser santo. No hay otra forma. No hay fórmulas mágicas, no hay pociones, ni hay microondas donde usted lo metamos instantáneo. Hoy existe, gracias a los microondas, tantas cosas como el control remoto. Cuando yo era niño había solamente 4 canales y se cambiaban a mano. Usted tenía que ir para allá y cambiar el televisor. Hoy día existen miles de canales de streaming, todas esas cosas maravillosas. Así que yo les insto a que esta hermosa y bendita palabra, que por cierto vamos a leer siempre la palabra que les leo cada vez que estoy acá, y se las voy a leer cada vez que esté acá. El primer libro de Crónicas, el capítulo número 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es importante entender los tiempos en que vivimos, porque vivimos tiempos peligrosos, pero nosotros pensamos que no pasa nada, todo está bien, todo está chévere, todo está cool. Es más, a veces hablamos de Cristo, le predicamos a la gente de Jesús, y la gente piensa que Jesús, bueno, es un tipo cool, tipo chévere, tipo bueno, que de hecho es bueno y bueno en gran manera. Lo demostró en la cruz por usted y por mí, y lo vamos a estar viendo allí. Pero Jesús es exigente y es exclusivo. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El que no es conmigo, desparrado. Así es Jesús. También dijo en una ocasión: ¿quieres seguirme? ¿Qué? Renuncia a todo. A tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu trabajo, y sigue. El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Así es Jesús, radical. Yo lo que espero que cuando terminemos de leer la carta de los Efesios, usted crea que esto es realmente la palabra del Señor. Dice así, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2, dice así, en el verso 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Padre, en esta hora nos colocamos en tus manos fieles, poderosas, donde nadie nos puede quitar, para que nos enseñes tu bendita, santa palabra, Señor, que actúa en nosotros, porque adoramos y servimos al Dios viviente. Señor, reconocemos nuestras necesidades, mis limitaciones humanas. Ayúdame, Señor, que hoy tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones, atesorarla, amarla y valorar todo lo que tú has hecho para que llegue hasta nuestros días, Señor, en estos tiempos. Que sea esa lámpara, que sea esa luz, que sea esa agua, que sea esa espada, que sea esa justicia, Dios. Todo lo que necesitamos está en ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como siempre, voy a comenzar leyendo la carta a los Efesios, todo el capítulo número 2, que nos corresponde hoy. En este mes de la Biblia, mes de octubre, culminaremos porque trae 5 domingos, de manera que el último domingo culminamos esta carta que estoy haciéndolo a vuelo de pájaro. Hay gente que lo hace versículo a versículo y lo estoy haciendo capítulo a capítulo, tomando en cuenta algunas cosas. Capítulo número 2 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, la semana pasada hablábamos de las abundantes riquezas que el Señor Jesús logró cuando nos sustituyó en la cruz del Calvario. Recuerden que Jesús muere en la cruz del Calvario no porque los romanos lo condenaron, no porque los judíos tramaron y lo llevaron a la cruz, no. Él vino a cumplir una misión: salvar al hombre, rescatar al hombre, reconciliarlo, perdonarlo y llevarlo a paz. No fue que vino por de casualidad, Él tenía una misión específica. Y haciendo todo eso, nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario. Y luego en el capítulo 1 de Efesios vimos cómo Él nos bendice con toda bendición espiritual. Y en este capítulo 2, Él nos va a mostrar, el apóstol Pablo, o a los Efesios, cuando le escribe, la condición en la cual ellos estaban. Y Él comienza diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. La condición de todo hombre y toda mujer de este planeta Tierra al nacer en este mundo y al no conocer a Jesús es que está muerto. Podemos saltar, podemos brincar, podemos tener familia, tener trabajo, tener estudio, tener empleo, profesiones, premios, todo tipo de cosas, todo tipo de reconocimiento, que no son malos, por cierto. Logrando todo eso, un renombre, estamos muertos, completa y absolutamente muertos. Es lo que declara la bendita palabra de Dios, absolutamente muertos. Usted dirá, no, yo estaba caminando, yo estaba corriendo, yo estaba haciendo miles de cosas. Usted estaba muerto y yo estaba muerto.
Esa era nuestra condición antes de venir a Jesús. Y si tú estás aquí o ves este video y no conoces al Señor, no le has entregado su vida a Él, estás muerto. Porque así lo dice la Escritura. Y luego dice algo bien importante: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros hacíamos cuanta cosa se nos ocurría en la mente, en nuestra carne, en nuestras pasiones, y todo lo disfrutamos. Todo el pecado que hacíamos lo disfrutamos. Hay gente que estaba, como decimos nosotros los seres humanos, más encochinada que yo. Es decir, andaba matando, andaba asesinando, andaba con miles de mujeres o miles de hombres, tracaleando. Entonces decimos, bueno, se estaba ahí metido en el chat. Pero yo no. Yo estaba trabajando, yo estaba estudiando, tenía una familia, tenía un trabajo. También estábamos muertos en delito y pecado y andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Fíjate que el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros, no hay excepción. Aquí no hay nadie que pueda decirme, no, Argenis, yo no andaba en pecado. Todos andábamos en pecado. Todos, muertos en delito y pecado. Así usted no haya nunca matado, si no mató a nadie, si no robó, si no atracó, si no asaltó, si no andó adulterando, fornicando, perfecto, pero andaba muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Me detengo aquí un rato porque hay una canción de un famoso cantante cristiano, famoso, todo el mundo lo conoce, sobre todo los jóvenes, Alexis Albeiro Vélez. Todos lo conocen, ¿verdad? Gloria a Dios. Y él tiene una canción que comienza diciendo así. Claro, voy a cantar. Dime qué es lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Dime si tú lo sabes, porque yo no lo sé. Pero yo también quiero saber qué hice para ser amado, qué viste en mi corazón, viviste la cautivación. Ahora, este hombre dice, o pregunta, ¿qué hice para ser amado? Él no tiene respuesta, dice, quizá nadie lo sabe, solamente tú lo sabes, y si lo sabes, yo también quiero saber. Ahora, él no tiene la respuesta, yo tengo la respuesta. Cuando quiera me la pregunta, yo se la digo. Yo sí tengo la respuesta a esa pregunta, porque él no se la sabe. Dice, yo no sé, nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Cantándole a Dios, por supuesto. Pastor, diría Eduardo Rodríguez, echamos afuera. Pero yo le respondo, claro, espérate, acá le voy a decir. Hablando de Noguera, por cierto, nosotros hoy en día tenemos una expresión colombiana que la hemos asimilado. Eso se llama transculturalización. Es decir, hemos asumido unas expresiones colombianas. Y creo que, claro, esta es la teoría mía. La teoría mía es que la asimilamos de las novelas y las series, sobre todo. Pero sobre todo de las novelas, La Juana, Pedro el Escamoso y toda esa gente. Porque yo cuando era niño, vinieron más colombianos en esa época, 60, 70 y 80, que en los 90. Sin embargo, de Dios para acá, escucho a la gente que dice, cuando usted tiene una duda, o cuando yo era más pequeño, o era más joven de lo que todavía soy, y lo que voy a hacer cuando cumple los 56, el 12 de octubre, decía, alguien tenía una duda y decía, ¿cómo es la cosa? ¿Qué está diciendo? No te entiende. Pero ahora la gente, cuando no entiende, alguien dice algo y no entiende, dice, ¿cómo así? Oiga, ¿cómo así? Lo que le falta decir, oiga, ¿cómo así? ¿Usted qué está diciendo?
Usted viene de dónde? De Bogotá. Casi dicen así. ¿No? ¿Has notado que la gente ahora dice, ¿cómo es eso? Eso es una expresión colombiana. Si usted pudiera montarse en la máquina de tiempo de Tony Stark y viajara a los 80, 70, cuando yo estaba más pequeño, nadie le va a responder así. La gente le va a decir, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo es? Bueno, ya eso es otra cosa. Esa es otra expresión. Pero ahora la gente dice, ¿cómo así? Porque hemos asimilado esa palabra colombiana. Y curiosamente asimilamos eso, pero nos cuesta mucho asimilar lo que está escrito acá. Porque la idea es que esto que está acá se haga carne en nosotros. Creamos que realmente, como leíamos en Tesalonicenses, es la palabra de Dios. No palabras de hombre, palabra de Dios. Argenis, pero eso lo escribieron hombres. ¿Sí? Más de 40, ¿sí? Y pudieron colocar ahí sus ideas. No. Porque resulta que el autor de la Biblia es Dios. Usó hombres para inspirarlo a través de su Espíritu Santo, le sopló aliento, dicen los teólogos, para que pudieran escribir la palabra del Señor. Pero es la palabra de Dios, escrita por hombres. Ay, ¿por qué fueron por hombres? Bueno, no conozco ninguna foca, ningún tiburón, ninguna helicóptero, ninguna jirafa que exista. No conozco ninguno. Además, ¿a quién le habla Dios? A los hombres, con lenguaje de hombre. De hecho, en la palabra de Dios aparecen expresiones que le dan a Dios forma de hombre o de humano, que se llama antropomórficas, formas antropomórficas. Es decir, estoy en el hueco de la mano de Dios. Dios me tiene, hermano, tranquilo, Dios me tiene en el hueco de su mano. Hermano, los ojos de Dios están sobre la tierra. Hermano, el brazo de Dios, sí, eso dice la Biblia. Pero Dios no tiene brazos, los ojos de Dios no han tirado por ahí viendo a todo el mundo. Y tiene una mano así, como yo, como ustedes, como yo. Dios es espíritu. Cuando la Biblia dice que Él está sentado en su trono y sus pies están sobre la tierra, usted no va a creer que un gigante está allá grandote en el cielo y tiene los pies en la tierra. No, eso es lo que muestra la grandeza, como cantamos en la grande y fuerte es nuestro Dios. Es grande, es inmenso, cubre todo, nada se le escapa. Eso es lo que significa esa expresión. Y nos habla en expresiones humanas para que nosotros podamos entender lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere comunicarnos. Si hay algo que a Dios le interesa es comunicarse con usted y conmigo. Y por eso usa la palabra. Continúa diciendo: y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Estando muertos. La única forma que nos dé vida es estando muertos. Y me gusta esta parte, porque acá en el versículo 20 del capítulo 1 que leímos la semana pasada dice: por lo cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios levanta a Jesús, lo resucita y lo pone en lugares celestiales a su diestra. Y en el verso 6 del capítulo 2 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos ustedes. No, yo estoy sentado aquí en la hermosa, sí. Pero espiritualmente, posicionalmente, usted está allí con Cristo Jesús, a su lado. La autoridad la tiene Cristo. El gran Dios es Cristo, no usted. Usted y yo somos algo que hoy se engrandece mucho. Yo soy un ministro del Señor. Yo soy un ministro del Señor. Y crea, yo, Fred, son ministros del Señor. Usted es un ministro del Señor. Andrés es un ministro del Señor. Pero hay que entender qué significa ser ministro.
La palabra ministro, que si llega aquí el ministro de salud, o el ministro de educación, o el ministro de justicia, todo el mundo se levantaría porque es el ministro. La palabra ministro viene de la palabra minus. La palabra minus es menos, que a su vez viene la palabra diácono, que está allá un diácono, que significa siervo o esclavo, o en todo caso sirviente. Un diácono es un siervo, sirviente o en su efecto esclavo. Es decir, que yo soy un esclavo de Jesús. Eso soy. Pero eso no nos gusta. Nos gusta que, mira, aquí llegó el ministro para que lo sirva. Cuando el gran... Eso ya el ministro no se usa foto. El apóstol también es un ministro. De eso vamos a hablar más adelante. Ya vamos para allá. Eso nos toca más adelante. Así que somos simplemente siervos del Señor. Estamos sentados en lugares celestiales, como dice aquí la palabra, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, va a mostrar toda la grandeza, toda su potencia, toda su bondad en nosotros. Cuando Él venga, se va a mostrar todo ese esplendor. Pero para que usted y yo no estemos que, pero ¿qué garantía hay? El sello del Espíritu Santo, que lo vimos la semana pasada. Las arras de nuestra herencia, hasta la posición adquirida, hasta que usted y yo seamos totalmente redimidos por el Señor. Hay un adelanto. Y aquí llegamos a la parte interesante. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo originalmente, lo puedo decir aquí no lo va a saber nadie. Yo originalmente pensé que yo era salvo por gracia, es decir, que lo que me salvaba era la gracia. Pero ahí dice que soy salvo por gracia por medio de la fe. Lo que me salva es la fe puesta en Jesús y lo que Él hizo en el cruz del Calvario, su sacrificio. Bueno, gente, entonces si me salva la fe, entonces yo hice algo para ser salvo, porque yo puse la fe en Jesús. No, aquí dice por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe con la que tú y yo creemos es de Dios. Nada hicimos. O sea que yo no puse nada para ser salvo. Sí, pusiste, y yo también. Pusimos nuestro pecado. Es la única contribución para ser salvo. Tú y yo, el pecado. Es lo único que colocamos. Todo es de Dios. Aún la fe con la que tú crees y yo creo es de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos o no estábamos muertos. ¿Dónde ha visto usted un muerto en la morgue? Se ha ido, yo se he ido. No he visto ninguno que se pare y me diga, mira, acomodame aquí, mira, que se me está viendo aquí la... No he visto, mira, acomodame bien, mira, que me van a ver los familiares míos, acomodame esta parte acá, aquí la ceja, maquillame aquí que me raspé cuando me choqué. No he visto ningún muerto haciendo eso. Lo acomodan, lo tiran, lo bajan, si se caen, lo vuelven a levantar, lo acomodan y no dice nada, porque está absolutamente muerto. No puede hacer nada, ni bueno ni malo. Así estábamos nosotros, muertos. Así que Dios viene, nos imparte vida por el poder de su Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y nos permite creer al escuchar su palabra. Eso es lo que nos salva. Recuerden que nos salva el escuchar el Evangelio, creer por la fe puesta en Jesús y somos salvos. Y luego dice algo muy interesante porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Y me llama la atención porque los efesios hacían muchas cosas. Recuerden que cuando leímos el capítulo 1, el que no haya visto eso, me lo puede ver en las redes, están, y allá afuera está la dirección de las redes para que lo vean en la cartera, ahí se puede ubicar. Y en el capítulo 1 yo les hablaba de que los efesios eran gente rica, muy buena posición, muy educados,
estaban finos, pero eran supersticiosos e idólatras. Así que en esa condición el apóstol Pablo llegó allá y les predicó el evangelio y se convierten, empiezan a convertirse. Él estuvo trabajando allá un tiempo. Según los expertos, el hombre predicaba, alquiló una casa al lado de la sinagoga. Un hombre se llamaba Tirano, le dijo: chicos, alquilame aquí. Y estuvo allí predicando. Y según ellos eran de 11 a 4, 6 días a la semana, más de 3.000 horas predicándole a Cristo. Y toda Asia escuchó del evangelio, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque después dice algo interesante: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son posteriores. Lo que usted hace, limpiando, acomodando, predicando, cantando, danzando, cualquier cosa que usted le dé un pan, le dé una bolsa de comida a alguien, todas esas cosas usted las hace porque ya es salvo. Para que Dios sea glorificado, usted hace eso, pero no para ser salvo. No puede hacer nada y no debe hacer nada. Hubo un hombre por allá por el año 325 llamado Marción, que él dijo: no, esto no me convence, porque yo leo la Biblia y aquí en el Antiguo Testamento me aparece un hombre, un Dios duro, cruel, despiadado, demasiado, que la gente le tiembla, en las montañas la gente le temblaba. ¿Cómo es posible que ese Dios sea el Padre de Jesús? No, el Jesús que yo veo aquí es un Dios de amor, es un Señor de misericordia, ama a tu enemigo. Así que ese Dios que está en el Antiguo Testamento no es el Padre del Señor Jesús. Así que voy a hacer un corte y pega. Agarró y cortó la Biblia, acomodó lo que a él le interesaba, porque no podía aceptar que el Dios del Antiguo Testamento fuera el Dios del Nuevo Testamento, y es el mismo Dios, porque nuestro Dios es bueno, como siempre lo dice mi hermano Efraín Amaya Balseiro de Gutiérrez. Dios es bueno, es la revelación más grande que pueda tener el ser humano. Dios es bueno, y eso es verdad. Nuestro Dios es bueno, y bueno de gran manera, pero también es santo, también es justo. Usted no puede separar la bondad de Dios de la justicia de Dios ni de la santidad de Dios. Dios es santo, es bondadoso y es justo. No es que un poquito santo, un poquito justo y un poquito bueno. No, es integral, totalmente. Usted no puede separar a Dios. Y cuando entendemos eso, nuestra vida va a fluir de una manera mejor. Pero este hombre no lo entendió así. Espero que usted sí lo entienda. Así que continúa diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Acuérdense que les hablé que había dos pueblos, los judíos y los de Efeso, los gentiles. Y los judíos, por cuando ellos se ocupaban: no, nosotros somos el pueblo de Dios, gloria a Dios, somos los santos, porque guardamos la circuncisión, que es la marca de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que ustedes los judíos son unos fuchi. Así lo trataban a ellos, porque ellos eran los sabrosos. Pero resulta que no era así. La razón de la circuncisión simplemente era la marca de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la marca externa del pacto que tenían ellos dos: te voy a convertir en padre de naciones y tu simiente va a ser bendición para todas las naciones. Tu simiente, la promesa, para todas las naciones se lo había dicho él, para todas las naciones van a ser benditas. Ellos creían que no, que solamente ellos eran los exclusivos. Y después dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora,
Eso era antes. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora ustedes han sido cercanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y luego diciendo aquí, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El plan de Dios era su iglesia. Dios siempre tuvo un plan A, nunca un plan B. Pero ya le falló Adán. No, falló. Dios tenía todo controlado. Perdonó a Abraham, puso a Adán, de Noé y así hasta llegar a este tiempo. El plan de Dios siempre fue tener un solo pueblo. Los judíos, los gentiles, un solo pueblo. Y usa algo que se llama reconciliar. Y la palabra conciliar, antes del rey, significa ponerse de acuerdo por alguna disputa o enemistad. Reconciliar es ponerse de acuerdo otra vez. El hombre estaba enemistado en su mente y en su corazón con Dios. Así que como el hombre está muerto, no puede hacer nada. Dios baja a través de su Hijo amado Jesús, se encarna y nos salva mediante la cruz, que es lo que enseña aquí la Biblia. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los gentiles y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. La entrada soy yo. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Así dice la Biblia? No, no dice así. Dice, nadie viene al Padre. No dice va. Viene al Padre si no es por mí. Yo y el Padre somos uno. ¿Sabe que es un poco difícil entender la Trinidad? Diría casi imposible. Pero la Trinidad es una verdad vertical del cristianismo. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Usted debe tenerlo claro. Quizás no lo entiendan bien, quizás nunca lo vamos a entender, pero debemos creerlo. Que nuestro Dios es trino, no son tres dioses, un Dios. Oye Israel, Shema Israel, tu Dios, el Señor, uno es. No son tres dioses, un solo Dios, tres personas. Y eso es muy importante porque hoy en día se quiere negar tantas cosas. Se quiere negar la veracidad de la Biblia. De hecho, hay teólogos más estudiados que usted y que yo que dicen que lo que aparece en Génesis, cuando dicen que Dios creó el cielo y la tierra, que creó a Adán y a Eva, que eso simplemente es un cuento, un mito, un cuento que está allí, una fábula, para que usted se imagine allí algo. No. Eso dicen ellos. Pero yo creo que mi Dios es fuerte, grande y poderoso, que es capaz de transformar el barro en un ser humano. Amén. Ese es el Dios. Y eso lo dice la Biblia. Y eso tenemos que creerlo. ¿Por qué? Bueno, pero eso, ¿qué importa que eso sea un mito? Sí importa. Porque si eso es un mito, entonces el hombre no pecó. Y si el hombre no pecó, el hombre no es pecador. Y si el hombre no es pecador, ¿para qué debe venir Jesús? No necesitamos a Jesús. No hace falta un Salvador, a menos que haya un pecador. Y eso quiere decirnos hoy en día. Por eso debemos conocer los tiempos que vivimos. Usted no acepte eso. El hombre pecó, cayó
Y Dios decidió redimirlo a través de su Hijo Jesús, el cual lo sustituyó a usted y a mí en la cruz y nos reconcilió con Dios. Esa es la verdad. Toda otra cosa, pura invención humana. Que eso lo dijo, por cierto, el apóstol Pablo más adelante. Continuamos. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios, otro nombre es la iglesia, la congregación, los llamados aparte, la asamblea de los santos, como usted lo quiere llamar. Recuerde que este edificio de concreto, que tengo bastante frito aquí, la gloria de Dios por eso, no es la iglesia. Usted no va a la iglesia. Nadie puede ir a la iglesia. La iglesia viene a reunirse en este edificio de concreto a alabar a Dios grande, a adorar, o mejor dicho, me equivoqué. Rebobinamos para atrás. La iglesia continúa, viene para continuar alabando al Señor, para continuar adorando al Señor. ¿Por qué? Porque asumo que usted y yo allá afuera, en la casa, en el trabajo, en el estudio, está adorando, sigo adorando y exaltando. ¿Por qué? Porque todo lo que usted haga debe ser para la gloria de Dios. Usted es panadero, hace pan para la gloria de Dios. Usted es abogado, usted hace las leyes, la ley correcta para adorar a Dios. Usted es carnicero, usted es peluquero, usted trabaja en una empresa, lo hace para la gloria de Dios. Usted es zapatero, lo hace para que Dios sea exaltado. Todo es para Dios. Todo lo que tiene que ser para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Usted está en su casa lavando el piso, haciendo la comida como la hago yo. Esperamos. Lo centrifica. Y yo estoy en la cocina para adorar a Dios. Hago la comida para mis hijos, para mi esposa, para mi suegra, ahora tengo también a la cuñada. Y ya se levanta, ya lista la comida para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea enaltecido. Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Dice aquí algo bien interesante: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, de la primera iglesia, lo que hicieron fue crear a través de la enseñanza, a través de la predicación, las bases para el evangelio, para la predicación. Pero esa columna la sostiene Jesucristo mismo. Aquí no hay estrellas. Hoy veo una cantidad de apóstoles, profetas. Ya nadie es pastor, ya nadie es evangelista, ya nadie es maestro. Todos son apóstoles y todos son profetas. Y eso es antibíblico, porque el apóstol Pablo, que era apóstol, escribe: son todos profetas, son todos maestros, son todos evangelistas, profetizan todos. No, no pueden todos. O sea, no todo el mundo puede ser profeta. Y además de eso, eso lo hace el Señor. ¿Puede haber profeta hoy? Sí. ¿Puede haber apóstoles hoy? Sí. Pero todo eso debe ser para que Dios sea exaltado. Y tenemos que construir en base a lo que está aquí escrito. Ya no hay mayor revelación. Toda la revelación que Dios tenía que hacer la lanzó aquí. A estos 66 libros que están acá, que tanto, como cuando comencé diciendo, que tanto nos cuesta leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos cuesta mucho, sobre todo Apocalipsis. Ay, hermano, me da miedo Apocalipsis, esos dragones y esos caballos allá y el espíritu de muerte. No, hermano, yo leo Apocalipsis porque eso me da terror. Hermano, si ese es el capítulo final, son lo mejor que hay. Usted no ve, yo quiero estar allí para hacerle el nudo al diablo cuando se le haga, dice que lo van a amarrar con una cadena. Yo quiero estar ahí para mover el dedo y hacerle el nudo y lanzarlo al lago del fuego. No han molestado tanto ese, ahí dice, el príncipe de la potestad del aire. Sigue molestando. Y vos no querés estar ahí para amarrarlo y, ¿verdad? Hay una colita ahí. El dedito ahí. Aunque sea el dedito ahí. Para hacer el nudo ahí. Lanzado por él.
Porque es así. Entonces, no queremos leer Apocalipsis. Hermano, eso es lo mejor que hay. ¿Por qué? La revelación. Quítale la palabra Apocalipsis que está en griego. Dígale en español o en inglés, que nos encanta en inglés. Revelation. Revelation. Oh, Revelation. The chapter number 2. Entonces, cuando leemos eso es como los nombres de los negocios. Hay un centro comercial, es más, hay dos centros comerciales en San Francisco que tienen el mismo nombre. Uno se llama Centro Sur. Centro Sur. Yo sé dónde es Centro Sur, allá en la 2. Pero yo voy a South Center. South Center. Oh, South Center, sí, al lado del Noguera. Y resulta que es el mismo nombre. South Center es Centro Sur y Centro Sur es South Center. Pero nos gusta mucho esa parte de la iglesia, ¿no? Y le colocamos a los negocios esos nombres. ¿Cómo te llamas tu negocio? Sugar Cane. Mira, yo vendo ponquecito. No, yo vendo cupcake. ¿Qué le digo? Ponquecito. Digo cupcake. Es lo mismo. Uno en inglés, otro en español. Es bueno saber eso. ¿Por qué? Porque así sucede con la lectura de la palabra. Hay palabras. Esta Sagrada Escritura fue escrita básicamente en dos idiomas: hebreo y griego. Hay un poquito de arameo según los estudiosos en el libro de Daniel, pero básicamente es hebreo y arameo. Muchos de nosotros no entendemos, bueno, ninguno de nosotros lee hebreo ni arameo, ni mucho menos griego. Pero tenemos aplicaciones, tenemos enciclopedias como la Strong, que mi amigo Fred Amaya Barceiro de Gutiérrez me ayuda con ellas, un libro grandote así. Y con eso usted va aprendiendo lo que significan las palabras. Hay palabras que son difíciles de entender, como decía el apóstol Pedro. El apóstol Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender. Y ese sí hablaba hebreo. No era que enseñó, no. Él nació hablando hebreo. Y lo que escribió Pablo estaba en hebreo. Y él decía, hay cosas que escribe Pablo que son difíciles de entender. Y sabía el griego. Ahora imagínense usted, yo que apenas hablamos español y hablaba un poquito de inglés. Claro, pero debemos estudiar su sagrada palabra cada día, dedicarle tiempo. Aquí hay gente que le puede ayudar. Queremos, hermano, nosotros aquí queremos ayudarle. Vamos siempre a predicar la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios. Esa es una palabra que hoy nos gusta mucho. Pecado, no me gusta hablar de pecado. Reconciliación, tampoco. Verdad absoluta, no, todo es relativo, no. Dios es absoluto, su palabra es verdad absoluta. Lo que allí dice es verdad. Y es importante que sepamos, hoy hay tanta bola, y usted lo lee en la prensa. Leía ayer, creo que fue, que ya en la serie Pepa de niñitos ya hay personajes lesbianos, homosexuales. Y usted dice, no, yo le doy mi teléfono al hijo, a la hija, para que vea Pepa, porque es una puerquita y está bebecito. Sí, póngase monja. ¿Qué está pasando allí? Porque todo eso viene allí. Y usted dirá, no, usted sí habla de eso. En Venezuela no hay eso, porque eso aquí no está reglamentado, aquí eso está prohibido porque la Constitución habría que modificarla. ¿Y quién le dice que no puede modificarla? Ya hay un partido legalmente constituido en el CNE, ya se inscribió LGBT para luchar por sus derechos. Hicieron una marcha ya las mujeres en Caracas exigiendo su derecho a decidir sobre su cuerpo. Cuando ellas quieran asesinar a los niños en su vientre, quieren hacerlo libremente. No es asesinar, disculpen. Se llama tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Así le llaman. Ejercer el derecho sobre su cuerpo. ¿Tienen derecho a ejercer sobre su cuerpo? Sí. ¿Y quién defiende los derechos del niño que está en el vientre? Que no puede hablar, que no se puede defender,
¿Quién levanta la mano para defenderlo? Nadie. ¿Por qué? Porque él no es un niño ni es un ser humano, es una cosa que está allí. Un ser no nacido. Hay que defender eso. La vida hay que defenderla. Nuestro Dios es un Dios de vida. Y tenemos que saber los tiempos que vivimos. Continúa diciendo el apóstol, edificando sobre el fundamento de los apóstoles, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y es bien interesante porque usa la figura del edificio y los edificios no crecen. Bueno, a menos que venga Efraín y le coloque allá arriba una adición a este edificio. Los edificios no crecen. Pero él está hablando del edificio que es usted y yo, como iglesia. Nos vamos edificando a través de la palabra. A veces quisiéramos tener hermanos, de esos hermanos que son como un pan. Ay, hermano, esa hermana es un pan. Ese hermano, esa hermana Yolanda es un pan. El hermano mío es un pan. Yo es un pan. Bueno, sí, es un pan, pero pan duro. Pero resulta, es un pan. Pero resulta que Dios no nos va a colocar a gente que sean un pan, cuando nos referimos a un pan que sea suavecito, dulcito. Hay gente que vamos a conseguir que va a hacer, no va a ser un pan, va a ser una piña o va a ser una lija. ¿Para qué? Para que usted sea lijado y quitarle todas esas asperezas que usted tiene, o que yo tengo. Entonces yo me pongo uno ahí al lado para lijarme a mí. ¿Para qué? Para hacerme lo más parecido a Cristo posible. Esa es la intención. Dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al final la idea es que Cristo, a través del Espíritu Santo, habite en mí, habite en usted. ¿Para qué? Para que seamos hechos a la imagen de Dios. Ya estamos culminando. Quiero decirle esto. Nosotros hemos dicho que Jesús es el Señor. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, Jesús es el Señor. No me preguntaron la respuesta de la canción, así que no se la voy a decir. La respuesta, bueno, le voy a decir qué vio Dios en usted y qué vio en mí para salvar. Ya que Alexis Albeiro Vélez no sabe, dime qué fue lo que viste en mí que yo no lo pude ver. Solamente tú lo sabes, así que yo quiero saber. Bueno, le digo la respuesta. Esta es. ¿Batería? Y la respuesta es... Esta es la respuesta. Esto fue lo que Dios vio en usted y en mí para salvarlo. Nada. Absolutamente nada. Nos salvó para gloria de su nombre. Por su verdad, por su misericordia. Decía que Jesús es el Señor. Ahora, si Él es Señor, tiene que gobernar. Y si Él gobierna, ¿cómo gobierna aquí en la tierra? Él es el Señor, sí. Gobierna, sí. ¿Cómo gobierna? A través de su palabra. Este es un decreto, son mandamientos. De hecho, Jesús dejó muchos mandamientos para nosotros. Él gobierna a través de su palabra. Si usted hace su palabra, Jesús está gobernando en usted y Él es su Señor. Si no, no es su Señor. Pero aparte de eso, Dios tiene una misión o plan. Y la misión de Dios es reconciliar todas las cosas. Reconciliar a todos los seres humanos con Él a través de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y para qué? Para que vivamos eternamente con Él.